Muy buen día para todos. En la clase hoy daremos continuidad en esta segunda parte a los límites. Hablaremos de límites con funciones polinómicas, límites con funciones racionales, límites que se indeterminan. Evitaremos esa indeterminación por factorización o utilizando la racionalización. Y hablaremos de dos límites que son especiales con funciones trigonométricas. Bueno, muy bien, entremos en materia. Límite de una función polinómica. Sea P una función polinómica y A un número real, entonces el límite cuando x se aproxima a A de la función polinómica P de x es igual a P de A, es decir, es sustituir la x por A. Ejemplo, hallar el límite cuando x tiende a menos un medio de menos 4x elevado a la 2 menos 5x más 7. Sustituyendo x igual a menos un medio tendríamos menos 4 por x, que es menos un medio elevado a la 2, menos 5 por x, que es menos un medio, más 7. Resolviendo la potencia, entonces tendríamos menos 4 por menos un medio elevado a la 2, multiplicando dos veces el menos da más. 1 elevado a la 2 da 1 en el numerador, 2 elevado a la 2 da 4 en el denominador, y menos 5 por menos un medio más 7. Multiplicando ahora menos 4 por más un cuarto nos daría menos por más da menos, 4 por 1 da 4, dividido entre 4, el resultado sería menos 1, menos por menos da más, 5 por un medio nos daría 5 medios, o sea que nos daría más 5 medios más 7. Resolviendo los enteros menos 1 más 7, restando nos da más 6, más 5 medios, multiplicamos denominadores, van al denominador, 2 por 1 es 2, multiplicamos en x, 2 por 6, 2 en el numerador, más 1 por 5, 5 en el numerador, sumando 12 más 5 es 17, dividido entre 2, daría 17 medios, que sería el límite de esa función. Límite de una función racional. Sea una función racional r de x igual a la división entre las funciones p de x y q de x, siendo la función q de x diferente de 0, y a que pertenece a los números reales, entonces el límite cuando x se aproxima a A de la función r de x es igual a p de A dividido entre q de A. Esto quiere decir que debemos sustituir en las funciones la x por A. Ejemplo, el límite cuando x tiende a menos 6 de 3x elevado a la 2 más 20x menos 8 dividido entre x a la 2 menos 26. Sustituimos x igual a menos 6, nos quedaría 3 por x elevado a la 2, que es menos 6 a la 2, más 20 por x, que es menos 6, menos 8, dividido entre x a la 2 es menos 6 a la 2, menos 26. Ahora resolviendo las potencias tendríamos 3 por menos 6 elevado a la 2, multiplicamos dos veces el menos 6, menos por menos da más, 6 por 6, 36, más 20 por menos 6, menos 8, y en el denominador menos 6 a la 2, pues igualmente da más 36, menos 26. Resolviendo los productos, más 3 por más 36, más por más da más, 3 por 36 da 108, más 20 por menos 6, más por menos da menos, 20 por 6 es 120, menos 8, dividido entre más 36 menos 26, que restados dan 10. Ahora en el numerador, menos 120 y menos 8 se suman, quedaría menos 128, más 108 al restar nos daría menos 20 dividido entre 10. Al realizar la división, eso nos daría negativo menos 2, que sería el límite de la función. Límites indeterminados. No a todas las funciones racionales se les puede encontrar el límite evaluándolas directamente, pues algunas son indeterminadas, o sea de la forma 0 dividido entre 0, y para hallar su límite si existe, según sea el caso se puede utilizar la simplificación de factores comunes o la racionalización para evitar la indeterminación y poder hallar el límite de la función. Solución por factorización. Ejemplo, hallar el límite cuando x se aproxima a menos 2, de x elevado a la 3 menos 4x dividido entre x más 2. Sustituimos x igual a menos 2, entonces tendríamos
x que está elevado a la 3, x es menos 2 elevado a la 3, menos 4 por x que es menos 2. Ahora entonces, en el denominador, x más 2, x es menos 2 más 2, resolviendo la potencia, menos 2 elevado a la 3, multiplicar 3 veces el menos 2, menos por menos da más por menos da menos, 2 por 2 es 4, por 2 es 8, nos daría menos 8, y menos 4 por menos 2, menos por menos da más, 4 por 2 es 8. En el numerador nos queda menos 8 más 8, y en el denominador menos 2 más 2, que es 0. Igualmente al resolver en el numerador, menos 8 más 8 es 0 dividido entre 0 y es una indeterminación, y vamos a evitarla utilizando la factorización. Entonces tenemos límite cuando x tiende a menos 2, en el numerador, x elevado a la 3 menos 4x, observamos que x es factor común, se toma de x a la 3 y x a la 1, el de menor exponente que es x a la 1, es factor de x a la 2 menos 4, puesto que x a la 1 por x a la 2 da x a la 3, y menos 4 por x nos daría menos 4x. Ahora bien, en el paréntesis tenemos una diferencia de cuadrados, puesto que los dos términos son cuadrados perfectos, y para resolverla, sacamos el producto de suma y resta de las raíces cuadradas de esos términos, es decir que nos quedaría x por x más 2 por x menos 2 dividido entre x más 2. Ahora observamos que en el numerador hay un factor x más 2 con el del denominador, se simplifican. Nos quedaría el límite cuando x tiende a menos 2 de x por x menos 2, sustituyendo x igual a menos 2, tendríamos menos 2 por menos 2 menos 2, en el paréntesis menos 2 y menos 2 da menos 4, multiplicando menos 2 por menos 4, menos por menos da más, 2 por 4 es 8, por lo tanto el límite de esa función es 8. Ejemplo 2. Hallar el límite cuando x se aproxima a menos 5 de 2x elevado a la 2 más 11x más 5 dividido entre x a la 2 más 7x más 10. Sustituyendo x igual a menos 5 tendríamos 2 por x que es menos 5 a la 2 más 11 por x que es menos 5 más 5. En el denominador tenemos x a la 2, x es menos 5 a la 2, más 7 por x que es menos 5 más 10. Resolviendo las potencias, 2 por menos 5 a la 2, multiplicar 2 veces menos 5, menos por menos da más, 5 por 5, 25, nos queda 2 por 25, más 11 por menos 5, más 5. En el denominador, menos 5 a la 2 dio 25, más 7 por menos 5, más 10. Resolviendo las multiplicaciones, 2 por 25 da 50, más 11 por menos 5, más por menos da menos, 11 por 5 es 55, más 5. Y en el denominador tenemos 25 más 7 por menos 5 da menos 35 más 10. Resolviendo en el numerador, 55 menos 55 da 0. En el denominador, 35 menos 35 da 0, es una indeterminación. Ahora, evitémosla por factorización. Tenemos en el numerador 2x a la 2 más 11x más 5. Hemos separado 11x en dos cantidades que al sumarlas den 11x, como en este caso 10x más x. Nos quedaría 2x a la 2 más 10x más x más 5. Ahora, agrupando de a dos términos, tendríamos 2x a la 2 más 10x, tienen factor común, y más x más 5, que también tienen un factor común. Ahora, sacando el factor común de 2 y 10, el divisor común es 2. Y de x a la 1 y x a la 2, el factor común es x, que multiplicaría a x más 5. Y de x más 5, el factor común es 1. Ahora, sacando el factor común de esos dos términos, que es x más 5, nos quedaría x más 5 que multiplica a 2x más 1. Esa sería la factorización de ese trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Ahora resolvamos el denominador factorizando. Tenemos un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c.
Sacamos la raíz cuadrada de x al cuadrado y se coloca en ambos factores. Ahora el signo del segundo término va en el primer factor y se multiplican esos dos signos del segundo y tercer término. Más por más da más y va en el segundo factor. Ahora encontramos dos números que multiplicados nos den el término independiente 10, que serían 5 y 2, como en este caso, pero a la vez cumplen que sumados dan 7. Bien, esa sería la factorización de ese trinomio. Ahora tenemos entonces el límite cuando x tiende a menos 5. En el numerador la factorización nos dio 2x más 1 por x más 5, mientras que en el denominador nos dio x más 5 por x más 2. Se simplifica ese factor común del numerador y en el denominador nos quedaría el límite cuando x se aproxima a menos 5 del numerador, que es 2x más 1, y en el denominador x más 2. Sustituyendo x igual a menos 5, tendríamos 2 por menos 5 más 1, y en el denominador x, que es menos 5 más 2, multiplicando 2 por menos 5 da menos 10 más 1, dividido entre menos 5 más 2, que restados da menos 3, restando en el numerador da menos 9, dividido entre menos 3, el resultado sería positivo 3, que sería el límite de esa función. Bien, esos serían dos ejemplos haciendo uso de la factorización. Ejemplo 3 de los límites indeterminados. Hallar el límite cuando x se aproxima a menos 3 de x elevado a la 3 más 27 dividido entre 5x elevado a la 2 más 13x menos 6. Evaluando el límite en x igual a menos 3, entonces tendríamos en el numerador x, que es menos 3 elevado a la 3, multiplicando 3 veces el menos 3 nos da menos 27, más 27 en el numerador nos da 0, en el denominador 5 por x, que es menos 3 elevado a la 2, menos 3 a la 2 da 9, 5 por 9 es 45, más 13 por x, que es menos 3, nos daría menos 39, menos 6 nos da menos 45, más 45 es 0, nos da una indeterminación. Ahora factoricemos el numerador por suma de cubos. En la suma de cubos entonces le sacamos la raíz cúbica a cada uno de esos dos términos. La raíz cúbica de x a la 3 es x y la raíz cúbica de 27 es 3. Es una suma de cubos, por lo tanto se suman esas dos raíces. En el segundo factor van tres términos cuyos signos van intercalados. El primero es positivo, el segundo es negativo y el tercero es positivo. Si fuera resta de cubos, iría la resta de las raíces y todos los términos irían positivos. Ahora bien, en el primer término iría el cuadrado de x, en el segundo término sería el producto de las dos raíces, o sea, x por 3 o 3 por x, que es 3x, y en el último término el cuadrado de 3, que es 9. Ahora en el denominador tenemos un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces tenemos 5x elevado a la 2 más 13x menos 6. El coeficiente x a la 2 es 5. Toda la expresión la vamos a multiplicar por 5 y a la vez la dividimos entre 5 para que no se afecte. Multiplicando 5 por 5 es 25x a la 2 más 13x por 5, ahí en ese segundo término se deja indicado ese producto, y 5 por 6 es 30, nos daría menos 30, dividido entre 5. Ahora sacando raíz cuadrada de 25x a la 2, que es 5x, va en cada factor. En el primer factor va el signo del segundo término, que es positivo, y en el segundo factor el producto de esos dos signos, más por menos da menos. Se hallan dos números que multiplicados den 30, que en este caso son 15 y 2, pero a la vez deben cumplir que restados, porque los signos son contrarios, en 15 y menos 2 dan 13. Ahora, sacando factor común entre 5 y 15, que es 5, sacamos ese 5 como factor común, que multiplica x más 5 por 3 es 15. Simplificamos el 5 del numerador y el denominador, nos quedaría x más 3 por 5x menos 2. Habiendo factorizado, entonces nos quedó el límite cuando x tiende a menos 3 de x más 3 por x a la 2 menos 3x más 9 dividido entre x más 3 por 5x menos 2.
Ahora observando en el numerador y en el denominador hay un factor x más 3 que se puede simplificar y nos quedaría el límite cuando x tiende a menos 3 del numerador, que es x a la 2 menos 3x más 9 dividido entre 5x menos 2. Sustituyendo x igual a menos 3 nos queda menos 3 elevado a la 2 menos 3 por x, que es menos 3 más 9, y en el denominador tenemos 5x menos 2, 5 por x, que es menos 3 y menos 2. Resolviendo la potencia nos quedaría menos 3 a la 2, que da 9 positivo, menos 3 por menos 3 también nos da 9 positivo, más 9, 9 por 3 es 27, o sumando da 27, y en el denominador menos 15 menos 2 da menos 17, es decir que el límite de esa función sería menos 27/17. Miremos el ejemplo 4 utilizando la racionalización. Hallar el límite cuando x tiende a 7 de la raíz cuadrada de x más 2 menos 3 dividido entre x menos 7. Reemplazando x igual a 7 tendríamos raíz cuadrada de 7 más 2, que es 9, raíz cuadrada de 9 es 3 menos 3, en el numerador nos da 0, en el denominador x menos 7, x es 7 menos 7 da 0, es decir, nos da una indeterminación, y vamos a mirar cómo evitarla. Ahora bien, tenemos el límite cuando x tiende a 7 de, hemos multiplicado la función por un mismo término que es el conjugado del numerador. El conjugado de raíz cuadrada de x más 2 menos 3 es raíz cuadrada de x más 2 más 3. Se multiplica por esa misma expresión tanto al numerador como al denominador de la función para no alterarla. Observamos que tenemos un producto de resta por suma de dos cantidades que son iguales, y el producto de suma por resta de a más b por a menos b es igual a la diferencia de cuadrados de esos dos términos. Ahora bien, tendríamos el límite cuando x tiende a 7 de la raíz cuadrada de x más 2, que está elevado a la 2, menos 3 a la 2, en el numerador, resolviendo la potencia, ese exponente que es 2 con el índice de la raíz que es 2 se elimina y nos queda x más 2 menos 3 a la 2, que es 9. El denominador sigue igual. Tendríamos el límite cuando x tiende a 7d, resolviendo en el numerador más 2 menos 9 da menos 7, tendríamos 1 por x menos 7, se simplifica ese factor del numerador y el denominador. Bien, nos quedaría el límite cuando x tiende a 7 de 1 en el numerador dividido entre raíz cuadrada de x más 2 más 3 en el denominador. Sustituyendo x igual a 7 en el denominador, nos quedaría raíz cuadrada de x, que es 7 más 2, raíz cuadrada de 9, que es 3, o sea que nos daría 1 sobre 3 más 3, que es un sexto, que sería el límite de esa función. Análisis numérico de una función especial. Analicemos numéricamente el comportamiento de la función f de x igual a seno de x dividido entre x, siendo x diferente de 0. Pero ¿qué sucede con la función si x es 0? F de 0 es igual a seno de 0, que es 0, dividido entre x, que es 0, nos da una forma 0 sobre 0, que es una indeterminación. Pero analicemos qué sucede alrededor de x igual a 0. Entonces hemos tomado para x valores por la izquierda hacia 0, menos 0,2 grados, menos 0,1 grado, y por la derecha 0,2 grados, 0,1 grado. Ahora analicemos para x igual a menos 0,2 grados. En la función f de x igual a seno de x dividido entre x. Como x es menos 0,2 grados, entonces f de menos 0,2 grados es igual al seno de menos 0,2 grados dividido entre x, que es menos 0,2 grados. Como el seno de menos 0,2 grados da un número en radianes, debemos convertir ese valor del denominador en grados a radianes. Haciendo la conversión debemos tener en cuenta que un grado es igual a un pi radian sobre 180. Por lo tanto, menos 0,2 grados es igual a menos 0,2 por un grado, que es igual a menos 0,2 por un grado, que es un pi radian sobre 180. Sabemos que pi es un número irracional,
que es 3,1415, y unos decimales infinitos no periódicos multiplicados por menos 0,2 divididos entre 180 nos daría menos 3.490.658 mil millonésimas, hasta donde está escrito. El seno de menos 0,2 grados en la calculadora da ese número negativo en decimales infinitos no periódicos, y el valor que obtuvimos para menos 0,2 grados, que fue ese valor, y al dividir nos da positivo ese número en decimales infinitos no periódicos. Y en forma similar podemos encontrar para los demás valores de la tabla, y vamos a observar que cuando nos aproximamos hacia 0 por la izquierda y nos aproximamos hacia 0 por la derecha, la función se aproxima al valor 1. Esto nos indica que el límite de esa función, que es límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, sería igual a 1. Límites trigonométricos especiales. Primero, límite cuando x tiende a 0 de seno de x dividido entre x igual a 1, que fue el análisis de la función que hicimos anteriormente. Ahora miremos un ejemplo. Hallar el límite si existe de límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x dividido entre x. Evaluando x igual a 0 tendríamos seno de 5 por 0 dividido entre x, que es 0. 5 por 0 es 0, seno de 0 nos da 0, dividido entre 0 nos da una forma indeterminada. Ahora bien, miremos que para evitar la indeterminación escribimos el límite de la siguiente forma. Entonces tenemos límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x dividido entre x. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0. Hemos multiplicado por el coeficiente de x en seno de 5x, tanto para el numerador como para el denominador, y eso no afecta a la función. Entonces tendríamos límite cuando x tiende a 0 de 5 por el límite cuando y tiende a 0 de seno de y dividido entre y. Pero ¿qué hemos hecho ahí? Hemos sustituido la y por 5x, teniendo en cuenta que si x tiende a 0, solamente si y tiende a 0. Entonces nos daría, sustituyendo ese 5x, tanto el numerador en el seno como el denominador, por y. Entonces evaluando el límite nos queda 5 por el límite cuando y tiende a 0 de seno de y dividido entre y, que es 1 por esa propiedad, y 5 por 1 sería 5, que sería el límite de esa función. Segundo límite trigonométrico especial. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x dividido entre x es igual a 0. Ejemplo, hallar si existe el límite cuando θ tiende a 0 de secante de θ menos 1 dividido entre θ por secante de θ. Ahora reemplazando θ por 0, nos quedaría secante de 0 en el numerador menos 1 dividido entre el denominador 0 por secante de 0. Ahora, para hallar la secante de 0 sabemos que es la función inversa al coseno. Entonces primero hallemos el coseno de 0 en la calculadora, es igual a 1. Ahora para hallar la recíproca, que es la secante, buscamos la tecla x elevado a la menos 1, damos igual y encontramos que el resultado de secante de 0 es equivalente a 1. Ahora ese 1 lo reemplazamos. Entonces tendríamos en el numerador secante de 0, que es 1 menos 1, daría 0. Y en el denominador 0 por secante de 0, que es 1, 0 por 1 es 0. Eso es equivalente a una forma 0 sobre 0, que es una indeterminación. Y miremos cómo evitar esa indeterminación. Ahora tendríamos límite cuando θ tiende a 0 de la secante de θ por identidad recíproca, que es 1 sobre el coseno de θ, menos 1, que está dividido entre 1, y en el denominador θ por la secante, que es 1 sobre el coseno. En el numerador multiplicamos coseno por 1, que quedarían en el denominador, y luego multiplicamos en x 1 por 1, que nos da 1, menos, ahora multiplicando coseno por 1, nos daría coseno, y en el denominador tenemos
teta por 1 dividido entre coseno de teta. Por lo tanto nos quedó en el numerador 1 menos coseno de teta dividido entre el coseno de teta, y en el denominador nos quedó teta dividido entre el coseno de teta. Ahora, para resolver esa expresión multiplicamos los extremos. Los extremos son 1 menos coseno de teta por el coseno. Nos quedaría el límite cuando teta tiende a 0 de coseno de teta por 1 menos coseno de teta, y multiplicando los términos del medio sería teta por coseno de teta. Bien, entonces observamos que en esos factores, tanto del numerador como del denominador, podemos simplificar el coseno de teta y nos quedaría el límite cuando teta tiende a 0 de 1 menos coseno de teta dividido entre teta, que por esa propiedad sería equivalente a 0, que sería el límite de esa función. Bien, a continuación en los ejercicios van a determinar el límite de cada una de esas funciones de acuerdo con las orientaciones dadas en los límites de estos tipos de funciones. Espero que hayan aprendido mucho, que les vaya muy bien. Hasta una próxima oportunidad.